Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy no les traigo una receta, ya estoy muy gordo para seguir con recetas, les traigo el review de un gadget que les va a encantar. Una cámara de acción con gimbal incluido. ¿Qué es el gimbal? Un estabilizador de 3 ejes. Si quieren saber todos los detalles de la Bimei Snoppa, quédense y vean todo el video. Les va a encantar, no se van a arrepentir. ¿Y quién es Snoppa, señores? La empresa que está detrás de esta cámara de acción Bimei con estabilizador incluido. Pues precisamente es una empresa china que se dedica a la fabricación de dispositivos inteligentes para estabilizar cámaras de acción, cámaras sin espejo ligeras y celulares. Esta empresa empezó con este proyecto en Indiegogo, una página de crowdfunding. Logró reunir más de 4.000 personas invirtiendo para al final llegar con 23 millones de pesos aproximadamente recaudado, y un año después el Bimei vio la luz. ¿Y qué trae esta camarita? Pues lo que prometieron lo cumplieron. Son solo 12.2 centímetros, así que aunque tengas la mano chica te cabe perfecto, y solo pesa 125 gramos. Ya si le pones el case sube a 165. Pero para que tengan una idea de cuán ligera es, el iPhone 11 Pro Max pesa 226 gramos, así que saquen sus propias conclusiones. Y trae una funda protectora que te sirve a la vez para acoplarlo al celular, muy ergonómica. Estabilizador de 3 ejes, así que el temblor de tus manos no va a importar cuando estés grabando con esta cámara. Cámara de 12 megapíxeles, suficiente para darte excelentes fotos y video. Es capaz de grabar videos a 4K desde 24 a 60 frames por segundo. Se carga por USB tipo C. La batería dura de 100 a 210 minutos dependiendo del tipo de uso que le des, pero son suficientes porque se carga bastante rápido. Trae conexión Wi-Fi que la puedes usar con tu cel y la aplicación, y con el case te queda perfecto. Puedes rotar el lente a posición vertical o horizontal para usarlo a tu antojo. Si eres TikToker te va a quedar de maravilla. Es capaz de hacer transmisiones en vivo, trae fast focus y auto tracking, y además trae un montón de funciones: slow motion, time lapse, hyperlapse y unas cuantas más que no he podido usar todavía. La cámara la puedes usar de dos formas: sola o incorporada a tu celular con el case que trae, que es bastante ergonómico. Si usas la cámara solamente, les voy a ir poniendo varias tomas en diferentes formatos para que puedan apreciar la calidad de la cámara mientras les cuento otros detalles. Tienes una mirringa de pantalla en la que sí puedes ver todos los comandos con solo deslizar los dedos, es touch. Con un brillo inmejorable, eso sí. La puedes ver sin problemas con cualquier intensidad de luz exterior. Puedes alternar entre modo horizontal y vertical moviendo el lente solamente. Trae un solo botón físico para grabar, encender y apagar la cámara y calibrar el gimbal. En cuanto aprietas el botón de encendido, el gimbal se empieza a calibrar. La interfaz es bastante intuitiva. Trae 8 funciones de seguimiento. Point of View, que es una de las más populares, te permite seguir la escena en primera persona con un movimiento muy suave. También trae paneo horizontal, vertical y para todos lados. Puedes bloquear el movimiento cuando tú decidas. A estos modos le vas agarrando la vuelta poco a poco, porque al principio te vuelves un poco loco. Tiene 2 micrófonos incorporados, uno de ellos con reducción de ruido, con excelente calidad de sonido. En el apartado fotográfico tiene 3 formatos entre los que puedes seleccionar. La proporción más común, que la 16:9, está horizontal amplia. La proporción 4:3, un poquito más cuadrada, que te sirve para redes sociales, y la proporción 3:2, que también te sirve para redes sociales. En cualquiera la calidad es excelente y ya tú decides cuál se ajusta más a tus necesidades. Si la usas con la aplicación del cel, se te abre el mundo, porque además de tener la pantalla del cel a tu disposición, que es más grande y puedes ver todos los detalles, trae unas cuantas funciones más que sin la aplicación no las tendrías. Entre ellas, seleccionar la zona a la que quieres dar seguimiento. Puede ser una persona, un objeto o algo que se te ocurra. También trae Motion Time Lapse, es decir, que marcas varios puntos para que la cámara solita pueda hacer el recorrido. Eso sí, la debes dejar lo más quieta posible.
Las actualizaciones son por medio de la app y cada vez mejoran más las funciones y el uso. Van sacando constantemente actualizaciones. Es mucho más fácil en la app ajustar todos los parámetros. La carcasa que trae, como dije anteriormente, se adapta perfecto y es muy ergonómica al usarla con el teléfono. Y la aplicación está disponible para iOS y para Android, que no vas a tener que cambiar tu celular para poder usarla. Y ahora les voy a decir qué fue lo que más me gustó y lo que no me gustó tanto, porque siempre hay por dónde sacar. Y como todo, ¿qué es lo que más me gustó de esta camarita? La portabilidad. Cabe en la palma de tu mano sin ningún problema y es muy ligera. La otra cosa es la calidad de construcción. El aparato, todos los acabados y todos los materiales son de primera. La pantalla de touch le da un toque extra. La calidad de sus fotos y sus videos fue otra de las cosas que más me gustó. Y tiene miles de opciones para personalizar o para ajustar los parámetros. La posibilidad de girar este lentecito a vertical y horizontal para usarlo en redes sociales o en YouTube o en el formato que tú quieras de video o de foto. Y las actualizaciones de software, que son constantes y van mejorando las funciones del aparato en sí. ¿Y qué no me gustó? Pues lo que no me gustó, la sensación de fragilidad. Siempre, no sé si es porque tienes el case, que necesitas ponérselo, pero da la idea de que algo le va a pasar. La otra cosa que no me gustó es que lleva una curva de aprendizaje bastante tardadita, como una semana más o menos. En este tipo de aparatos no es común para que tú aprendas a usar los gestos del touch. Lo otro es que no trae zoom. La cuarta cosa que no me gustó es la mini pantalla esta, que podrían haber extendido un poquito más para si tienes dedos gruesos te sirva un poco mejor. Y la otra es que al cambiar a modo vertical la pantalla no gira, está como raro porque se queda en horizontal. Pero siendo honestos, señores, ayer que actualicé el software, como les dije, lo están actualizando constantemente, ya incluyeron una función y por fin ya se puede ver lo que tú estás viendo verticalmente, se puede ver en la pantalla. Así que quitamos esta de lo que no me gustó. Y sería todo, porque realmente estoy encantado con esta camarita. Y bien amigos, ¿qué les pareció esta joyita de cámara? Dejen en sus comentarios lo que piensan, compartan con sus amigos si les gustó el video y suscríbanse a mi canal para seguir creciendo y poder seguir haciendo videitos de este tipo. Nos vemos en un próximo video.